Este 21 de septiembre la población de Europa entra en una situación de completa incertidumbre. ¿Por qué esta fecha? Porque se da inicio la temporada otoño-invierno y es en esta época cuando se requiere contar con la mayor cantidad de recursos en pos de una correcta subsistencia de la población y productividad económica. La situación europea para esta temporada de invierno cuenta con dos serios problemas, entre otros. Para conocer los alcances que tienen estas dos complicaciones en el viejo continente, quédate para escuchar este audio video acá en Secreto Financiero. Hoy lunes 19 de septiembre de 2022 conversaremos de la crítica situación que afronta el viejo continente. Primero, el suministro de gas, recurso que actualmente no está disponible de forma normal y suficiente, puesto que el principal proveedor de este recurso, Rusia, está, entre comillas, castigando a Europa en respuesta a las serias sanciones que han interpuesto sobre este país a raíz de la guerra que lidera actualmente con Ucrania. Y segundo, las condiciones financieras adversas. Europa está entrando en un periodo de estanflación. Cada cual de estos problemas por separado es capaz de generar grandes crisis en la población. Ambas juntas, como en el caso actual, crean una condición con alcances insospechados y que solo es comparable a lo que vivió la generación en la Segunda Guerra Mundial. Acá, en parte y en gran parte, estas dos situaciones son errores de los mismos europeos, que no fueron capaces de proyectar en su momento los años que vendrían, por ejemplo en el año 2010. En el caso de la crisis energética y en la crisis financiera, ambos tienen un denominador común de error, y este es el de la dependencia. En uno es la dependencia de un recurso que era muy conveniente en precio de costo, sin embargo muy centralizado en su origen, y a través de esto se generó una estructura económica que se ajustó a este esquema, como si estas condiciones fueran de por sí permanentes. Es decir, se creó una dependencia productiva de este recurso y a las condiciones muy favorables de compras. Ahora se suma otro error que es el de sancionar al gas ruso, y en definitiva se han sancionado a ellos mismos al no disponer de este recurso para su población y producción para cada país, error tras error. Ahora la población en Europa se enfrenta a la situación de cocinar sus alimentos o de calefacción. Ambas no, lamentablemente para la gente. El modelo económico en Europa tomó como base la energía a bajo costo que Rusia suministraba. Europa, al establecer el consumo del gas barato ruso como modelo de producción, creaba una condición ideal. El hecho de contar con un insumo tan necesario para todo lo que realizamos en las actividades diarias, como vivir y trabajar, para todo eso se necesita energía, el gas ruso. Y si este recurso es muy barato, se transforma en una situación ideal. ¿Quién no quiere que lo que tú necesitas para trabajar se reciba a un precio tan barato? Sin embargo, la estructura económica se ajustó y acostumbró a esta condición ideal. Es así que luego que se construyó esta torre, se le quita esta pieza fundamental y deja en jaque el resto de la estructura. Entonces la pregunta es, ¿cómo suples esa pieza? Primero, ¿para qué se destina el consumo de gas en Europa? Esta pregunta es extensiva a cualquier país del mundo. Sin embargo, en Europa esta pregunta toma relevancia especial por la temporada de invierno, en el cual es una de las más crudas en el planeta, y el consumo en los hogares es esencial para la calefacción, y en un invierno que alcanza en promedio y fácilmente los 0 grados o los bajos cero en varias partes del continente, incluidas las precipitaciones nivosas durante toda la estación de invierno. Europa esencialmente ocupa el gas para la calefacción y la producción industrial, incluido el procesamiento de comida enlatada, que este es un elemento determinante, porque hay mucho consumo en Europa que es sobre comidas que están procesadas, enlatadas, y al no poder generarse o fabricarse estas latas, va a haber menos disponibilidad de alimentos. Algunos datos. Antes que comenzara la guerra con Ucrania, Europa importaba de Rusia el 40% de su consumo. Qué dato, ¿no? Increíble ese dato, 40% del consumo. Noruega y Argelia también exportan gas vía gasoducto a Europa, pero estos dos países no tienen la capacidad para aumentar la exportación de este recurso al mismo nivel que la madre de Rusia, para suplir este 40% de que hablábamos. La madre de Rusia, la Mother Russia, así es como se le llama a Rusia también, la Mother Russia.
Los meses más fríos en la eurozona corresponden a los de diciembre, enero y febrero. Y la segunda pregunta, ¿cuánto gas le queda a Europa como reservas para este invierno? Hay varios países, o la totalidad de los países en Europa, siempre están en un proceso de acaudalar gas para eventuales shock de la oferta o en otras causas. Con las reservas actuales alcanza para el suministro entre 2 y 3 meses, y en el mejor de los casos, según la consultora británica Aurora Energy Research. Esto es si consideramos el actual nivel de importación de Europa sobre este recurso. Sin embargo, el principal problema es el costo del gas, que ha puesto en serios problemas a la población y a la producción económica. Los países con más dificultades por su nivel de reserva de gas son Letonia, Bulgaria, Hungría, Austria y Rumania, entre otros en todo caso, pero estos son los que están más problemados, digamos. Los más preparados en Europa con respecto a la reserva de gas son Portugal, Polonia, Francia, Suecia, Dinamarca, Bélgica y España. También entre otros, pero estos son los que están con mayor reserva. Y cuando hablamos a la alternativa al gas ruso, ¿cuáles son las que existen? La alternativa existente actualmente. Bueno, importar gas licuado de Estados Unidos, Australia y Qatar, pero a un costo mucho mayor, con lo que decíamos. El problema acá es sobre todo el costo. Europa puede conseguir gas de otras partes del mundo y en otros, digamos, formatos, gas licuado, ¿ya? Y no el que está importando de Rusia, que es el gas vía gasoducto. Europa puede conseguir el recurso, sin embargo le sale a un costo mucho mayor y ese costo va directamente en perjuicio de los consumidores, de la población y también de las fábricas que tienen que generar sus productos en base a este recurso. La otra alternativa es echar a andar nuevamente la producción de carbón y poner en funcionamiento las centrales nucleares, dejando sí de lado y de forma drástica el plan verde que tenía Europa. El segundo problema que hablamos en la introducción y que afronta el viejo continente es el relativo al económico financiero. La crisis económica que se traduce en la estanflación, que es la recesión más inflación, y aparte de las condiciones adversas como ya es la crisis de deuda y el acostumbramiento de algunos países a vivir del crédito, este segundo problema es el acostumbramiento a vivir sobre las posibilidades reales. La crisis económica en Europa y en especial de algunos países donde se acostumbraban a vivir sobre sus posibilidades reales, disponiendo de forma habitual de la deuda y a unas tasas de interés realmente e históricamente bajas, ha generado una dependencia del crédito, es decir, vivir de lo prestado. En este sentido, el BCE, el Banco Central Europeo, no subió sus tasas hasta hace solamente unas pocas semanas atrás. ¿Por qué? Porque entendió que el crédito barato formaba parte del financiamiento de algunos de las economías europeas, haciéndolos dependientes de esta situación. Y luego que el Banco Central Europeo ya haya empezado a subir sus tasas, hace que estas economías que están muy acostumbradas a acudir al crédito empiezan a reducir de a poco, de forma y constante, el acudir de nuevo al crédito, lo que hace que tengan que mirar hacia otro lado de dónde obtienen esos recursos que antes los tenían de una forma mucho más fácil. Algunos datos respecto a la relación deuda-PIB del Producto Interno Bruto, que se disparó en los últimos años a niveles del 120% en España, 115% en Francia, 70% en Alemania, Reino Unido 95%, Portugal 130%. Realmente son niveles altísimos y eso demuestra que ya hace unos par de años se, se generó de forma estructural en gran parte de los países europeos, sobre todo los del sur, Portugal, España, Italia, Grecia, una dependencia del crédito y no solamente como para tenerlo como una alternativa a donde acudir para inversiones, invertir en proyectos, etcétera. Entonces, en cierto modo se olvidaron de producir y agregar valor en sus economías en desmedro de qué? De pedir crédito a bajas tasas. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo que decíamos, significa que los países europeos que mencionamos, los del sur, sobre todo los del sur de Europa, no pueden vivir sin acudir a la deuda. El BCE, el Banco Central Europeo, subiendo las tasas de interés provoca
que una de las fuentes importantes para financiar su economía, en el cual fue el crédito, ya no podrá ser parte de los ingresos, entre comillas ingresos. Ya no podrán disponer de este dinero provocando un espacio que solo puede ser llenado por el recorte de otros tipos de gastos, como el despido de funcionarios públicos, lo que provoca evidentemente gran desempleo. ¿Por qué? Porque los aparatos estatales en estos países, la verdad que son de gran envergadura. Algunos datos respecto a la crisis económica financiera que vive Europa. Por ejemplo, el costo de la vida ha aumentado de forma significativa. Por ejemplo, en Alemania la inflación ronda casi el 9% anual, Gran Bretaña casi el 10%, Francia el 7%, Bélgica el 11%. Son cifras demasiado altas, increíble lo que estamos viendo hoy día en Europa. Bueno, y este fenómeno de la inflación, la verdad que ha sido extensivo a casi gran parte de los países en el mundo. Y hay que decir que en gran parte de la inflación es provocado también por el alza de las cuentas del gas, de lo que hablábamos en la primera parte. En Inglaterra, en octubre del año 2022, bueno, el próximo mes, las cuentas de calefacción aumentarán un 80%. Es un dato que se dio a conocer hace una semana atrás. En Alemania y Francia los precios se han multiplicado por 10 en el último año, alcanzando los 850 y 1000 euros el megavatio por hora, respectivamente en esos países. En Inglaterra se ha vuelto común también mudarse con otras personas ante el aumento sustancial del valor de los arriendos. Este es el llamado fenómeno de las casas compartidas, en el cual personas sobre los 50 años y bueno, y también de menor edad, deben irse a mudar y a vivir con otras personas que no forman parte de su familia. Y estamos hablando que tienen que ir a vivir con 10 personas o más, hasta 15 personas. Es así que, como el presidente de Francia a mediados de agosto de este año, Emmanuel Macron, declaraba, entre comillas, estamos viviendo el fin de la abundancia. Lo anterior, ¿qué significa? Es el hecho de realizar, entre comillas, sacrificios y a ver que la fácil disponibilidad de miles de productos empiezan a desaparecer, producto de la falta de oferta o de los altísimos precios, y que la gente ya no puede acceder a ellos. En este escenario empiezan a suceder cosas que la verdad son muy tristes. Por ejemplo, las mascotas tampoco la están pasando bien. Como dato, en España el abandono de mascotas hizo pasar a este país como en el primero, digamos, del listado de países en el cual están abandonándolos. En el Reino Unido el aumento fue de un 25%. ¿Por qué? Por la crisis debido al aumento del costo para alimentarlos. Una medida así es difícil de justificar, pero la verdad que también hay que ver las condiciones que han alcanzado algunas personas en sus vidas, como que son demasiado complicadas y que han tenido que acudir a estos hechos que la verdad son muy tristes y lamentables, pero muchas familias y personas han tenido que realizarlo. Es así que, dado lo que comentamos anteriormente, en Inglaterra y en Alemania ya están empezando las movilizaciones en las calles y están sucediendo bajo el eslogan de Enough is enough. Eso es en el acento inglés, es Enough is enough. Es así, y con respecto a la falta del gas, que en Europa, o siendo más específico en la población de Europa, tiene la mala fortuna de haber contado en los últimos años con unos dirigentes con muy poca capacidad y muy poca visión. Y en esta situación, lamentablemente, los que están pagando en la realidad diaria cotidiana son las mismas personas que viven en Europa. Lo otro, tal vez que sea una elección, esto puede tal vez constituir una elección para las próximas décadas, que la verdad que hay que tener un poco más cuidado de también elegir a los gobernantes. Europa tiene también en gran parte la disponibilidad del recurso del gas, sin embargo, a un precio que ni la población ni las fábricas pueden costear actualmente. Y respecto a la crisis financiera y económica, esta comenzó antes de la guerra de Ucrania. Eso es un dato que hay que tener muy presente. No se debe echar la culpa a este factor, a la guerra de Ucrania con Rusia. ¿Por qué? Porque el endeudamiento comenzó luego del término de la crisis del 2008, cuando se dio inicio al dinero ultra barato. Es así, amigos, que Europa puede transformarse en estos meses en un lugar que hace unos años era el destino predilecto de los inmigrantes y ahora podría transformarse en un área, en un sector del mundo que los mismos europeos preferirían dejar.
Es así que luego de haber comentado el panorama, digamos que ya está empezando a suceder en Europa y que se va a acentuar a partir del 21 de septiembre con el comienzo de la temporada otoño-invierno, luego de comentar estos temas, si les gustó el contenido, denle un like y suscríbanse al canal Secreto Financiero. Esperamos verlo en el próximo episodio. Que estén muy bien. Chao, chao.